¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Por la gracia de Dios nos encontramos nuevamente para compartir su palabra. Hemos estado viendo a través de todos estos meses, cuando lo pudimos hacer de esta manera, el Salmo de los Salmos, diríamos así, el Salmo número 23, el Salmo de la vida. Hemos sido invitados por el Espíritu Santo, quien lo inspiró, a entrar a este tren de la vida y recorrer este ramal de la gracia de nuestro Dios y detenernos en cada una de las estaciones que hemos estado compartiendo de su recorrido. Y ahora en esta mañana nos paramos sobre el versículo 5, que dice, que canta a nuestro corazón: aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué maravilloso versículo en el cual podemos justamente apreciar la presencia de nuestro Señor, su cuidado, su protección, su provisión, su confort en medio de cualquier circunstancia por la cual estemos pasando. Él está presente permanentemente con nosotros. Él lo prometió y jamás faltará a su promesa. ¿Saben? Cuando leo este versículo, cuando puedo ver la expresión que el salmista deja en este versículo, mi corazón revive una imagen de la Escritura, una escena singular, maravillosa, en la vida de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y la encontramos en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 10 recordamos que el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el buen pastor, como el pastor calificado y perfecto, porque Él da su vida por sus ovejas, el que cuida, el que protege, el que asegura sus ovejas con su abrazo eterno de su amor inquebrantable. En el capítulo 11 nos encontramos con que el amigo del Señor Jesucristo, Lázaro, el de Betania, estaba enfermo mortalmente. El Señor se queda unos días más en el lugar donde estaba y entonces se decide a ir hacia el encuentro de la situación allí en Betania. Él sabía ya en su corazón que Lázaro estaba muerto, pero él subía a Betania para despertarle, como dice la Escritura, para manifestar su gloria, ¿no es cierto? Va a despertar a su amigo y llega a Betania. Se confronta con el dolor del corazón de las hermanas por la muerte de su hermano, ¿no es cierto? Y el Señor se conmueve hasta lo más profundo, hasta lo que a veces no entendemos, pero eran los días de su carne. El Señor Jesús lloró por su amado amigo, por su amado fin. Pero el poder sobrenatural, el poder de Dios, se manifiesta en la persona de quien era Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, y se manifiesta en bendición. Lázaro, llamado de las profundidades de la muerte a la vida por la voz del Omnipotente. Y esa voz envolvió la escena alrededor del sepulcro de Lázaro.
y Lázaro volvió a la vida. Se manifestó la gloria del Señor. De aquel que dijo algo más profundo, algo más maravilloso, que es también para nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y cuando la manifestación, el milagro maravilloso se vertió en bendición en aquel momento donde las lágrimas se enjugaron y la gracia de Dios se manifestó en bendición. Luego dice que esto despertó el odio en el corazón de aquellos que trataban de en todo momento encontrar al Señor culpable de algo para condenarlo. El odio, la intriga de aquellos enemigos del Señor, los angustiadores, aquellos que estaban buscando el momento oportuno para culpar al Señor, aquellos que ya no podían soportar más que la manifestación de la gloria del Señor demostrara las credenciales de que era el Mesías, en todo lo que decía y en todo lo que él hacía principalmente. Y el odio, el recelo, el resentimiento se heredaban en aquellos que rodeaban también al Señor. El Señor se fue de aquellos lugares al borde del desierto y estuvo allí por unos días. Pero luego de 6 días decidió volver a Betania. Ese lugar maravilloso, ese oasis en la vida del Señor. Betania era una aldea cerca muy pocos kilómetros de la ciudad de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos. Betania significa lugar de dátiles, y el Señor siempre encontraba en aquel hogar de Betania la dulzura y la manifestación del cariño y del amor de los que vivían hacia el Señor. Allí el Señor encuentra su lugar, su oasis de los angustiadores. El Señor había sido recibido allí con todos los honores. Se le había preparado el recibimiento con una gran cena. Allí estaba Lázaro, el que había estado muerto y ahora vivía, el que había resucitado por el poder del Señor de entre los muertos. Figura también, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros, que también por el poder del Señor Jesucristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, perdonándonos todos nuestros pecados, y nos sentó a su mesa, la mesa de la comunión. Lo que hacemos, sí, domingo tras domingo, que recordamos a través de la cena del Señor, ¿no es cierto?, donde el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo, la copa que bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo. Esto que es imagen, que es símbolo, a través de estos elementos físicos que tenemos delante de nuestra consideración y del cual compartimos, ¿no es cierto? Es también una certeza espiritual del hecho maravilloso que ha sucedido con cada uno de nosotros, que estábamos muertos
y ahora vivimos, que el Señor nos sacó a la vida y a la inmortalidad por su muerte, por el Evangelio de su gracia, que podemos justamente gozarnos, no solamente cuando estamos rodeando la mesa del Señor, sino en todos momentos y maravillosos hechos de su bendita comunión, de su bendita comunión. Marta estaba con todos los preparativos, buscando que nada faltara en la mesa, que sea un verdadero agasajo para el Señor. Pero María, con el corazón encendido por el amor, elige nuevamente la buena parte, toma un vaso de alabastro de un perfume exquisito, de mucho precio, dice la Escritura, ¿no es cierto? Y lo quiebra sobre la persona del Señor. Unge sus pies, los seca con sus cabellos, para demostrar que toda la gloria era para su Señor. Porque el amor siempre tiene que ser así, queridos hermanos. El amor se demuestra, se prueba con ellos. No son meros sentimientos, sino que el amor da, siempre da. El mejor amor da siempre lo mejor que tiene, para que en todo momento se justifique. Como decía Meyer, el amor se justifica a los ojos del amor. Y termina el texto diciendo, la imagen diciendo, y la casa se llenó del olor del perfume, ya no del alabastro que fue quebrado, de este hermoso perfume, sino de la misma persona de nuestro Señor y Salvador. Qué maravilloso, hermano. María escogiendo la buena parte, su gratitud, su alabanza y adoración hacia el Señor, lo mejor para su Señor. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, dice el Señor, con toda la alegría de su corazón. El corazón del Señor rebosó de gozo. Más adelante se iba a enfrentar a los angustiadores. Más adelante subía a Jerusalén. Allí le esperaba el final del recorrido de su ministerio. Para esto había venido. Allí le esperaba la entrega. Allí le esperaba un juicio injusto. Allí le esperaba la muerte y la muerte de cruz. Y el Señor muere. Y el Señor resucita al tercer día, como lo había dicho. Y el Señor asciende al mismo cielo para volver a sentarse en aquel lugar que dejó en la mañana de su encarnación, donde el Señor le ofrece el trono y le dice, como dice el Salmo 100, siéntate a mi diestra. Y el Señor se sentó. Después de haber hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y fue allí, y está allí, ¿no es cierto?, sentado como el sumo sacerdote, porque fue consagrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como dice la Escritura. Fue ungido, como dice el Salmo 133, con el buen óleo, el maravilloso óleo, ese óleo que se derramaba sobre la cabeza de los
profetas, los sacerdotes y los reyes para consagrarle para la función, ¿no es cierto? Ese óleo fue derramado sobre la cabeza del Señor Jesucristo y descendió hasta el borde de sus vestiduras, ¿no es cierto? El óleo, el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo que el Señor derramó o derrama en el corazón de todos aquellos que creen en Él como su único y suficiente Salvador. Fue cuando Él nos consagró a cada uno de nosotros también. En primer lugar, como pertenencia de Dios, que somos hijos de Dios, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Está la marca en nuestro corazón, indeleble, del Espíritu Santo, que nos fue dado. Pero también nos ha ungido como reyes y sacerdotes para Él, para Él. Por esto, maravilloso hecho, glorioso hecho, que cada uno de nosotros podemos gozar. No nos queda más que expresar lo que el salmista decía. Mi copa está rebosando. Nuestro corazón está rebosando en gratitud, en alabanza y adoración. Imitemos a María. Demos lo mejor para nuestro Señor. Que toda la gloria sea para Él, aquel que nos ha amado tanto, aquel que es nuestro buen pastor, que nunca nos dejará. Que el Señor nos bendiga.